Zacatecas es una tierra donde la historia y la imaginación caminan juntas por las mismas calles empedradas. Sus minas, templos, cerros y callejones han sido testigos de batallas decisivas, tradiciones centenarias y relatos que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte esencial de la identidad zacatecana. Esta obra reúne esas voces antiguas y esos episodios memorables para narrarlos de forma cercana, viva y humana. Desde las profundidades de la mina hasta el estruendo de las morismas, desde los mitos fundacionales hasta las leyendas que aún resuenan en la memoria colectiva, cada capítulo invita a descubrir un Zacatecas distinto, uno que late en cada historia y respira en cada rincón. Aquí comienza un viaje por los relatos que han dado forma a esta ciudad única, un recorrido por sus tesoros, sus tradiciones y sus leyendas más emblemáticas, contadas como nunca antes. El Cerro de la Bufa y los secretos de la Plata. Zacatecas, en el corazón de México, se alza como una joya de la minería colonial y de la arquitectura barroca. Sus calles empedradas y su cielo rojizo reflejan siglos de historia, de sudor y de sueños forjados en plata. Pero más allá de la riqueza tangible, la ciudad guarda un tesoro más escurridizo, sus leyendas. Entre todas, ninguna se compara con la del Cerro de la Bufa, un monte que parece custodiar los secretos del tiempo. Desde la distancia, la Bufa se recorta contra el horizonte, imponente y misteriosa. Los habitantes de Zacatecas dicen que no es un cerro común, que sus entrañas guardan un palacio de mármol donde descansan tesoros inimaginables, y que un gigante, o quizá un dragón, protege celosamente todo aquello que el ojo humano no debería alcanzar. La primera vez que uno se acerca a la Bufa, siente una mezcla de fascinación y temor, como si cada piedra hablara en susurros antiguos. Se cuenta que solo los que poseen un corazón puro pueden subir la escalinata de mármol que conduce al palacio escondido, mientras los demás quedan atrapados en un laberinto de sombras y eco de sus propios temores. En los relatos más antiguos, los cronistas del siglo XVII describen a la Bufa no solo como un cerro, sino como un portal entre lo real y lo fantástico. Mineros, al bajar de sus jornadas agotadoras, contaban que escuchaban voces y risas lejanas que surgían del monte. A veces, prometían fortuna a los que se atrevían a seguirlas, pero otros jamás regresaban. La Bufa se convirtió así en un símbolo de la riqueza y la ambición, de la tentación y del peligro que acecha detrás de cada veta de plata. Y hablando de plata, no podemos separar la leyenda del cerro de la historia tangible de la mina del Edén, situada en sus cercanías. Su nombre evoca el paraíso perdido, pero quienes conocieron su historia saben que es una parábola de codicia y castigo. Se dice que un minero, obsesionado con la riqueza, escondió una veta entera de plata para apropiársela solo para sí. Aquella codicia lo llevó a un destino trágico. Desapareció misteriosamente entre los túneles, dejando detrás solo ecos de sus pasos y un olor a metal oxidado que aún los mineros juran sentir. La leyenda del Edén, como la del cerro, advierte que la plata no es solo riqueza, es un espejo que refleja los deseos y la moral de quien la busca. Pero estas historias no se contaban solo para asustar. También enseñaban, advertían y fascinaban. Las familias de Zacatecas se reunían al caer la noche para escuchar los relatos del abuelo o de la tía que, con voz grave y pausada, describía cómo la Bufa brillaba bajo la luna, mostrando vetas de plata que solo algunos podían tocar con la mirada. En ese momento, el monte se transformaba en un escenario teatral donde gigantes, dragones y tesoros coexistían con los mineros agotados y los aldeanos curiosos. Cada historia tenía su moraleja: la codicia sin control puede devorarte, la ambición extrema puede volverte invisible, y la verdadera riqueza muchas veces reside en lo intangible, la valentía, la prudencia, el respeto por la tierra y sus secretos. Si recorremos los caminos que rodean la Bufa, aún hoy encontramos vestigios de aquel mundo intermedio entre leyenda y realidad. Los túneles de la mina, algunos abiertos al turismo, mantienen el silencio de siglos, y al entrar, uno puede imaginar al minero que una vez escondió su codicia entre las paredes húmedas de roca y tierra. El aire huele a humedad y mineral, y a veces, solo a veces, parece escucharse un susurro: la riqueza nunca es eterna. Dramáticamente, la Bufa no es solo un lugar físico, es un personaje en sí mismo,
con su temperamento cambiante. En las tardes, cuando el sol lo ilumina de forma que sus sombras parecen gigantes caminando por la ladera, cualquiera podría jurar que los dragones de la leyenda existen, escondidos entre los riscos y la neblina. Durante la noche, el monte se cubre de un manto que parece absorber la luz de la luna, y los lugareños aseguran que se oyen pasos de alguien que nunca llega a la cima, eternamente atrapado entre la codicia y la curiosidad. Los cronistas de la época colonial también dejaron constancia de las pruebas de valor que los mineros y viajeros debían enfrentar para acercarse a la bufa. Historias de ríos subterráneos de plata, de galerías que se transformaban según la voluntad del gigante o del dragón protector, de gemas que desaparecían ante ojos avariciosos. Todo ello construye un relato de tensión constante, donde lo histórico y lo mítico se entrelazan en un delicado equilibrio. La ciudad, con sus calles de piedra y sus templos barrocos, es el escenario de un teatro natural donde estas historias siguen vivas, contadas y recontadas en cada generación. No podemos terminar sin recordar que, más allá de los gigantes y los tesoros ocultos, la bufa y la mina del Edén son símbolos de Zacatecas, representan la riqueza minera que construyó la ciudad, pero también los riesgos, las pasiones y los secretos que cada habitante lleva consigo. La plata que alguna vez brilló en sus vetas no solo alimentó la economía colonial, sino que inspiró leyendas que aún hoy hacen latir el corazón de quienes caminan por sus pendientes. Así, al contemplar la bufa desde lo alto de la ciudad, uno no solo ve un cerro, ve la historia encarnada en piedra, la ambición, el misterio y la memoria de quienes vivieron y soñaron bajo su sombra. Las leyendas no son solo cuentos, son advertencias, celebraciones y recordatorios de que en Zacatecas, cada montaña, cada mina y cada calle tiene su historia que merece ser escuchada. Y en ese marco, el Cerro de la Bufa y la mina del Edén siguen siendo eternos guardianes de secretos que quizá, algún día, alguien sea lo suficientemente valiente para descubrir. La Zacatecana, pasión y crimen en la ciudad de Plata. En Zacatecas, ciudad de plata y misterio, no todas las historias se tejen alrededor del oro gris que brota de la tierra. Algunas se ocultan tras las fachadas coloniales, en casas que hoy parecen silenciosas, pero que alguna vez resonaron con gritos de pasión, traición y muerte. Entre estas historias, ninguna impresiona tanto como la de la Zacatecana, cuyo eco ha perdurado durante siglos, convirtiéndose en leyenda y advertencia para generaciones enteras. La historia se remonta al siglo XVII, cuando Zacatecas no solo era un centro de extracción de plata, sino también un hervidero de tensiones sociales, deseos reprimidos y conflictos humanos. En este contexto, vivía Isabela, la mujer que daría origen a la leyenda. Casada con un hombre respetable, aunque frío y autoritario, la vida de Isabela parecía cómoda desde fuera. Sin embargo, bajo aquella fachada de respeto y orden, su corazón latía con fuerza por otro hombre, un joven minero lleno de vida y de sueños imposibles. La pasión que surgió entre ellos fue intensa y peligrosa, un fuego que desafiaba las normas y que prometía un desenlace trágico. Se dice que la casa de Isabela, hoy convertida en museo, todavía conserva el rastro de aquel drama. Los visitantes que recorren sus habitaciones pueden imaginar el paso furtivo de Isabela hacia la ventana del balcón, donde esperaba a su amante, o los susurros en pasillos que, según la leyenda, aún parecen repetir secretos y promesas no cumplidas. Cada mueble, cada pared, cada sombra de la casa se convierte en testigo silencioso de un pasado que nunca termina de irse. El conflicto estalló una noche de luna llena, cuando la pasión y la culpa se encontraron en su punto máximo. La leyenda dice que Isabela, incapaz de vivir con la doble vida ni soportar la traición de su esposo, cometió un acto impensable: asesinó primero a su esposo y luego a su amante. La violencia de aquel momento no solo destrozó vidas, sino que marcó la casa y el barrio para siempre. Los gritos y el miedo se convirtieron en memoria colectiva. Y pronto, la tragedia adquirió el estatus de mito, la historia de una mujer atrapada entre la moral y el deseo, que eligió el extremo para liberarse. El relato no termina allí. La propia Isabela, según los cronistas populares, no sobrevivió mucho tiempo después de los asesinatos. La culpa y la desesperación la llevaron a un final igualmente trágico, sellando la historia con un triple desenlace mortal.
La leyenda de la Zacatecana se convirtió así en un relato de advertencia y fascinación, el poder de la pasión, la corrupción de los deseos prohibidos y la certeza de que las acciones violentas dejan huellas imborrables. A través de los años, historiadores y narradores han intentado desentrañar los elementos reales de la historia de Isabela. Algunos sostienen que existió realmente, mientras que otros creen que es una amalgama de crímenes pasionales y cuentos locales. Lo que sí es seguro es que la casa, con sus muros antiguos y patios silenciosos, mantiene viva la historia, y quienes la visitan pueden percibir la tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo real y lo legendario. Dramáticamente, la Zacatecana no es solo Isabela, es también el reflejo de una ciudad colonial, donde la moral, la pasión y la jerarquía social chocaban constantemente. El esposo, representante de la autoridad doméstica y social, y el amante, símbolo de libertad y deseo, encarnan fuerzas contrapuestas que se enfrentan en un escenario donde la vida cotidiana podía convertirse en tragedia. Cada habitación, cada balcón y cada callejón alrededor de la casa eran escenarios potenciales de secretos y encuentros prohibidos. Se dice que las noches en el barrio todavía conservan ecos de aquel pasado. Vecinos afirman que es posible escuchar pasos que no pertenecen a ningún visitante, susurros que parecen discutir entre la pasión y la culpa. Algunos incluso aseguran haber visto la sombra de una mujer recorriendo los corredores, vestida con los ropajes coloniales, con la cabeza inclinada por el peso del remordimiento. La Zacatecana, en este sentido, ha trascendido la historia humana, se ha convertido en un espíritu de advertencia, una presencia que recuerda a los que viven y aman que las decisiones extremas dejan cicatrices que atraviesan el tiempo. Para dramatizar aún más, los cronistas locales y los guías del museo relatan cómo Isabela planeaba sus movimientos con precisión casi ritual. Cada encuentro con su amante era un acto de riesgo calculado, cada mirada a su esposo, un desafío silencioso, y cada noche, cuando los cuerpos descansaban, la tensión se acumulaba en los muros de la casa, cargando el aire con un suspense que podía sentirse. Incluso siglos después, la narrativa es tan intensa que algunos historiadores comparan la leyenda con tragedias clásicas, un triángulo de deseo, poder y fatalidad que podría rivalizar con las historias de Shakespeare o Calderón de la Barca. Los relatos modernos han llevado la historia más allá de las paredes del museo. Cuentos populares, obras de teatro y pequeñas historietas han reinterpretado la historia de Isabela, cada uno enfatizando diferentes aspectos: la pasión prohibida, la ambición de poder, la traición, el remordimiento. En las ilustraciones, se la representa a menudo entre sombras y luces, con el gesto de una mujer que se debate entre la esperanza y la desesperación, mientras los fantasmas del pasado la observan desde rincones oscuros. La dramatización visual permite que nuevas generaciones comprendan no solo los hechos, sino también las emociones, el miedo y la fuerza del destino que acompañaron a la Zacatecana. Más allá de la historia, la leyenda sirve también como un espejo de la sociedad colonial de Zacatecas. La ciudad estaba dividida por jerarquías, normas estrictas y roles definidos, pero el corazón humano no se ajusta fácilmente a estas estructuras. La historia de Isabela muestra cómo los deseos y la pasión pueden desafiar la autoridad, romper reglas y alterar la narrativa social de un lugar. La tragedia de la Zacatecana no es solo un crimen pasional. Es una reflexión sobre la libertad, la represión y las consecuencias de vivir fuera de los límites impuestos por la sociedad. Finalmente, la Zacatecana permanece como un faro de misterio en Zacatecas, un recordatorio de que incluso en una ciudad famosa por su riqueza mineral, las emociones humanas son tesoros igual de valiosos y peligrosos. Los visitantes que recorren la casa museo hoy no solo ven una estructura colonial, sienten la intensidad de una historia que desafía el tiempo. Cada piso cruje bajo los pasos, cada patio se convierte en escenario de antiguos susurros, y cada sombra parece preguntar: ¿qué habrías hecho tú en su lugar? La leyenda de Isabela, la Zacatecana, sigue viva no porque los hechos sean exactos, sino porque la historia humana, con todas sus pasiones y tragedias, nunca muere. Entre los muros de aquella casa, entre los ecos de gritos y susurros, se mantiene un testimonio de la intensidad de la vida, de los peligros de la pasión desmedida y de la forma en que los secretos pueden trascender generaciones. Así, la Zacatecana no es solo una mujer ni un crimen, es un símbolo de Zacatecas misma, rica en historia,
intensa en emoción, y siempre envuelta en misterio. La calle de las Tres Cruces y el Árbol del Amor, tragedia y romance en Zacatecas. Zacatecas, la ciudad que brilla con el reflejo de la plata en cada tejado barroco, es también un lugar donde la historia se entrelaza con el mito en cada callejón. Mientras el Cerro de la Bufa domina el horizonte con su misterio y la Zacatecana representa la pasión extrema, hay rincones que guardan relatos más íntimos, de amor, traición y destinos sellados. Entre ellos, destacan la calle de las Tres Cruces y el Árbol del Amor, dos espacios urbanos donde el corazón humano y la memoria de la ciudad convergen, dejando cicatrices y leyendas imborrables. La calle de las Tres Cruces es angosta y empedrada, flanqueada por casas coloniales que parecen susurrar secretos al caminante. Su nombre proviene de un suceso trágico ocurrido hace siglos, que convirtió aquel pequeño callejón en un lugar de advertencia y misterio. La historia cuenta que un joven enamorado, su amada y un agresor fueron encontrados sin vida, cada uno marcado por cruces de cal en el suelo, que hoy todavía se recuerdan en las tradiciones locales. La leyenda no se limita a los hechos, habla del amor que se volvió fatal, de la traición que rompió los lazos más sagrados y de la justicia que parecía imposible en una época de códigos rígidos y pasiones desbordadas. La tragedia comenzó con un romance prohibido. La joven, de familia acomodada, se enamoró de un joven humilde, trabajador y soñador. Su amor, intenso pero secreto, despertó la envidia y la ira de un tercero, un pretendiente rechazado que no aceptó la decisión de la muchacha. La leyenda narra cómo la tensión se fue acumulando como una tormenta silenciosa, hasta estallar en una noche de violencia que cambió para siempre la fisonomía de la calle. Aquellas tres víctimas quedaron inmortalizadas en la memoria colectiva, y las cruces de cal se convirtieron en un símbolo del precio del amor, de la fragilidad de la vida y de la inevitable presencia de la muerte en la existencia humana. Dramáticamente, caminar por la calle de las Tres Cruces es como recorrer un escenario teatral donde los actores han desaparecido, pero sus emociones aún llenan el aire. Se dice que por las noches se escuchan pasos que no corresponden a ningún transeúnte y que los muros parecen repetir los susurros de los enamorados y los gritos del agresor. Algunos guías turísticos, con voz grave y pausada, relatan cómo la luz de la luna ilumina los puntos exactos donde los cuerpos fueron encontrados, transformando cada piedra en testigo silencioso de un drama que desafió los límites de la moral y la sociedad colonial. Pero no toda la historia de Zacatecas en torno al amor y el destino es trágica. A pocos pasos de aquel callejón oscuro se encuentra el Árbol del Amor, un roble único que, según la tradición, posee hojas perennes y una sombra que puede sellar vínculos eternos. Las parejas de la ciudad solían abrazarse bajo su follaje, creyendo que su afecto quedaría protegido y bendecido para siempre. A diferencia de la calle de las Tres Cruces, donde la pasión terminó en muerte y desolación, el Árbol del Amor simboliza esperanza, fidelidad y la fuerza duradera del afecto verdadero. Las leyendas que rodean el árbol cuentan que aquellos que se abrazaban bajo su sombra sentían una conexión profunda, casi mágica, con la ciudad y con la naturaleza. Algunos dicen que incluso los fantasmas de los amantes antiguos, de los que perecieron en tragedias similares a la de la calle de las Tres Cruces, observan con benevolencia, asegurándose de que los vivos respeten el valor del amor. En las noches de luna llena, se puede imaginar que la brisa susurra promesas, que las hojas se mueven con un ritmo que recuerda los latidos de los corazones que se han jurado amor bajo su sombra. Dramáticamente, estos dos espacios representan los extremos del amor humano en Zacatecas, la calle de las Tres Cruces como advertencia y recordatorio de los peligros del deseo desmedido, la traición y la pasión mal canalizada, y el Árbol del Amor como símbolo de fidelidad, esperanza y la posibilidad de un vínculo eterno, incluso en medio de una ciudad marcada por la ambición y la tragedia. Juntos, crean un contraste poderoso. Mientras uno recuerda que el amor puede llevar a la ruina, el otro muestra que también puede trascender la mortalidad y las dificultades. La narrativa histórica y popular sobre estos lugares ha dado lugar a numerosas adaptaciones culturales. Cuentos, obras de teatro y pequeños cómics han representado la historia de la calle de las Tres Cruces como un drama lleno de suspenso y emoción, mientras que el Árbol del Amor ha inspirado relatos románticos, poemas y leyendas urbanas.
Cada versión añade detalles, inventa diálogos y reconstruye los escenarios, manteniendo vivos estos espacios en la memoria colectiva y asegurando que las emociones humanas sigan teniendo protagonismo. Los cronistas de la época colonial también registraron la relevancia social de estos relatos. La calle de las Tres Cruces se convirtió en un lugar de enseñanza moral, donde se advertía a los jóvenes sobre los riesgos del amor desmedido y la traición. Por otro lado, el árbol del amor servía como símbolo de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, los sentimientos puros podían sobrevivir y fortalecerse. La combinación de ambos espacios refleja la complejidad de la sociedad zacatecana, una ciudad construida sobre plata y piedras preciosas, pero también sobre emociones humanas, secretos y tradiciones orales que perduran hasta hoy. Al caminar por estos lugares, se percibe un diálogo entre pasado y presente. Las piedras de la calle de las Tres Cruces parecen susurrar las decisiones que los humanos no deberían tomar a la ligera, mientras que la sombra del árbol del amor invita a la contemplación, al romance y a la reflexión. Este contraste convierte a Zacatecas en un espacio donde la emoción, la leyenda y la historia se entrelazan de manera inseparable, recordándonos que la ciudad no solo se construyó con plata, sino también con los corazones y las historias de quienes la habitaron. En la actualidad, turistas y locales siguen honrando estos lugares con respeto y fascinación. Los guías narran las leyendas con dramatismo, las parejas abrazan sus ramas y los caminantes escuchan los ecos del pasado entre el silencio de las calles empedradas. De este modo, Zacatecas no solo preserva su riqueza material, sino también su riqueza narrativa, convirtiendo cada esquina, cada árbol y cada calle en un museo vivo donde la emoción humana sigue siendo protagonista. Así, la calle de las Tres Cruces y el árbol del amor representan la dualidad del amor en Zacatecas, la intensidad que puede destruir y la ternura que puede perdurar, la tragedia que marca y la esperanza que sostiene. La ciudad misma parece susurrar a quienes la recorren: amar es un acto valiente, que puede traer tanto desolación como felicidad, pero que siempre deja una huella imborrable en la memoria de los que se atreven a sentir. En esta encrucijada entre tragedia y romance, Zacatecas revela su corazón más humano. No solo es una ciudad minera, no solo es plata y piedra, sino también emoción, pasión y mito. La calle de las Tres Cruces y el árbol del amor son, en esencia, testimonios de que los sentimientos humanos son tan valiosos como los metales preciosos que hicieron grande a la ciudad, y que las leyendas continúan enseñando y fascinando, generación tras generación. El indio triste y los mitos fundacionales de La Plata, memoria, melancolía y origen. Zacatecas no solo se alza sobre vetas de plata que brillan al sol, también se sostiene sobre historias que explican su origen y su alma. Entre todas, la figura del indio triste, conocido como Xolotl, emerge como un símbolo de la nostalgia, del dolor del desarraigo y del encuentro de dos mundos que chocaron violentamente en los primeros años de la colonia. Al mismo tiempo, los mitos fundacionales sobre La Plata recuerdan cómo la riqueza mineral dio forma a la ciudad, mezclando lo divino y lo humano, la historia y la leyenda. Xolotl era un joven indígena que vivía en las cercanías de lo que hoy es Zacatecas cuando los españoles llegaron con su espada, sus caballos y sus ambiciones. Su vida transcurría en armonía con la tierra, con los ríos y los bosques, y estaba profundamente unido a Xúchitl, su amada. Juntos soñaban un futuro simple y pleno, siguiendo las costumbres de su pueblo, lejos de las codicias que empezaban a rondar la región. Pero la llegada de los conquistadores cambió todo. Xúchitl fue arrebatada por un capitán español, y Xolotl quedó condenado a vagar entre ruinas y recuerdos, convertido en el indio triste, un espectro de melancolía y nostalgia. La leyenda describe cómo Xolotl recorrió la región, visitando los antiguos templos y los primeros caminos que los colonos comenzaron a abrir. Sus pasos eran silenciosos, pero su corazón estaba lleno de gritos, de pérdida y de una tristeza que se mezclaba con el paisaje mismo. Los antiguos habitantes contaban que en las noches frías se podía ver su silueta al pie de los cerros, como si la pena humana tuviera la capacidad de moldear la geografía, dejando huellas invisibles que los ojos normales apenas podían percibir. Dramáticamente, Xolotl no es solo un personaje de duelo, es la encarnación del choque cultural. Su dolor refleja no solo la pérdida de su amada, sino también la destrucción de un mundo y una identidad.
arrasados por la codicia y el poder de los recién llegados. Cada vez que la plata fue extraída de la tierra, cada vez que una mina se abrió y un túnel se excavó, la tristeza de Xolotl parecía resonar en las piedras y en el eco de los túneles, recordando a los mineros que la riqueza material tiene un precio invisible, el sacrificio humano y la memoria de los pueblos originarios. Esta conexión entre la pérdida personal de Xolotl y los mitos fundacionales de la plata es profunda. La leyenda del descubrimiento de la plata en el siglo XVI no solo narra la aparición de vetas ricas y abundantes, también habla de la intervención divina o sobrenatural, de fuerzas que guiaron las manos humanas hacia el mineral precioso, y de cómo ese descubrimiento cambió para siempre la región. La plata se convirtió en la arteria que dio vida a la ciudad, pero también en un espejo de la ambición, la codicia y los conflictos sociales que definirían la historia de Zacatecas. Según los relatos, los primeros exploradores y mineros encontraron la plata casi como si la tierra misma se la ofreciera, pero acompañada de advertencias invisibles. Los pueblos originarios, representados por Xolotl, miraban con dolor y resignación cómo su territorio se transformaba, cómo sus costumbres eran reemplazadas y cómo la riqueza mineral se convertía en motor de conquista y opresión. Aquí, la leyenda no es solo romántica o dramática, es un documento simbólico de la historia, un relato que explica cómo una ciudad de plata emergió de la tensión entre lo ancestral y lo colonial. Dramáticamente, los cronistas y narradores de la época no solo describieron minas y vetas, también registraron la sensación de asombro y respeto que la plata imponía. Algunos incluso aseguraban que los primeros hallazgos estaban protegidos por espíritus o entidades invisibles, guardianes de la tierra que castigaban a los codiciosos y recompensaban a quienes mostraban humildad y respeto. Esta narrativa se entrelaza con la figura de Xolotl. Su melancolía es testigo de las consecuencias humanas de la ambición, de los límites de la codicia y de la memoria de los que fueron desplazados. Hoy, el indio triste es un símbolo cultural, recordado en narraciones, historietas y obras de teatro que rescatan estas tradiciones orales. Los artistas representan su figura de manera evocadora, un joven de mirada profunda, envuelto en sombras y con un aura de nostalgia que parece atravesar los siglos. Se lo muestra vagando por las ruinas de los templos, caminando entre los primeros asentamientos coloniales, observando cómo la ciudad crece sobre la plata, pero también sobre los recuerdos y las vidas que se perdieron en el proceso. Los mitos fundacionales de la plata y la leyenda de Xolotl convergen en una lección de equilibrio. El progreso material, por más brillante que sea, siempre debe considerar el costo humano, cultural y espiritual. Cada mina excavada, cada calle empedrada, cada iglesia construida sobre riqueza mineral, lleva consigo ecos del pasado, recordando que la prosperidad y el bienestar no son solo resultado del trabajo y la habilidad, sino también de la memoria y el respeto hacia quienes vinieron antes. Dramáticamente, la narrativa de Zacatecas en torno a Xolotl y la plata se convierte en una especie de documental emocional. La cámara invisible recorre las minas, los cerros y los templos, mostrando la brillantez de la plata, pero también la sombra de la tristeza. Los espectadores sienten la tensión entre la riqueza y la pérdida, entre la esperanza de prosperidad y el peso de la memoria, entre el brillo de la plata y la oscuridad de la nostalgia. Es un relato que toca tanto la historia tangible como el mito, convirtiendo la ciudad en un museo viviente de emociones y símbolos. Finalmente, la figura del indio triste y los mitos de la plata nos enseñan que Zacatecas no es solo una ciudad de riqueza mineral, es una ciudad forjada en emociones, en historias y en memoria, donde cada calle, cada mina y cada cerro guarda secretos, tragedias y enseñanzas. La plata brilla y atrae, pero también recuerda. Solo tú sigue vagando, invisible para muchos, recordando que detrás de cada logro material hay historias humanas, sacrificios y sentimientos que no deben olvidarse. En conclusión, Zacatecas cierra su ciclo de leyendas y mitos con un diálogo entre pasado y presente. La bufa, la zacatecana, la calle de las Tres Cruces, el árbol del amor y el indio triste son más que historias. Son símbolos que explican la ciudad, su riqueza, sus emociones y sus contradicciones. La plata, tesoro material, convive con la tristeza,
la pasión y la memoria, recordándonos que cada leyenda es un testimonio de la complejidad humana. Así termina nuestro recorrido por Zacatecas, una ciudad donde la historia y la leyenda se abrazan, donde la emoción humana tiene el mismo valor que el mineral que hizo grande a la ciudad, y donde la memoria de los que vivieron, amaron, sufrieron y soñaron sigue viva en cada piedra, cada sombra y cada mito que perdura hasta nuestros días. Toma de Zacatecas, el golpe final del poder huertista. En la mañana del 23 de junio de 1914, cuando el alba todavía tiñó de gris las callejuelas de la ciudad minera, comenzaba una de las jornadas más decisivas y sangrientas de la Revolución Mexicana, la toma de Zacatecas. En ese día, las fuerzas de la División del Norte bajo el mando del Francisco Villa se enfrentaron a las tropas federales defender por el régimen del presidente Victoriano Huerta, en lo que resultaría, según la mayoría de los historiadores, como el golpe militar definitivo contra el poder huertista. Antecedentes y preparativos. La ciudad de Zacatecas tenía una importancia estratégica para ambas facciones, no solo por sus riquezas mineras, sino por ser un punto neurálgico de comunicaciones y vías férreas hacia el centro del país. Las fuerzas federales ocupaban una posición ventajosa, mandadas por el general Luis Medina Barrón, habían fortificado los cerros que rodeaban la ciudad, el más destacado, Cerro de la Bufa menos y dos puntos clave, entre ellos el que se conocía como el Grillo, donde se tenía artillería pesada y posiciones defensivas. Por su parte, los villistas, conscientes de que un ataque frontal sería costoso, planearon una ofensiva envolvente coordinada. Infantería, artillería y caballería atacarían simultáneamente desde múltiples puntos, con la artillería bombardeando las posiciones federales mientras la infantería ascendía por los cerros. Este plan, cuidadosamente diseñado por comandantes como Felipe Ángeles y otros jefes villistas, pretendía neutralizar la ventaja defensiva mediante contundencia numérica y técnica. Para lograrlo, la División del Norte concentró un contingente que superaba ampliamente a los defensores. Se estima que había entre 20.000 y 25.000 efectivos villistas, mientras que las fuerzas federales rondaban los 12.000 aproximadamente. La jornada Zacatecas. El 22 de junio, Villa llegó con el grueso de sus tropas. Ya esa noche quedaron preparadas las baterías de artillería, y se ultimaron los reconocimientos tácticos. El 23 por la mañana, un cañonazo marcó el inicio de un asalto que cambiaría el rumbo de la guerra. Desarrollo de la batalla. A las 10:00 de la mañana comenzó el bombardeo. Decenas de piezas de artillería de la División del Norte castigaron simultáneamente las posiciones federales en los cerros alrededores. La infantería y la caballería se lanzaron al avance, ascendiendo como una marea creciente. El asalto se dividió en frentes. Unas brigadas tomaron posiciones en los cerros de Tierra Negra y Tierra Colorada. Otras avanzaron hacia haciendas cercanas. Otras más abordaron la estación del ferrocarril y los cerros secundarios. Finalmente, el ataque principal se dirigió a El Grillo y la Bufa. Para las 1 de la tarde, El Grillo ya había caído. La caída de ese punto estratégico desmoralizó a los federales y permitió que las tropas villistas avanzaran hacia la ciudad. Luego, tras combates intensos y mortales, para el final de la tarde, alrededor de las 4 a 6 de la tarde, según distintos testimonios, se dio la Bufa. Con esa pérdida, la ciudad quedó prácticamente indefensa. La artillería federal era neutralizada y las líneas defensivas colapsaron. Al abrirse esas posiciones, la ciudad quedó expuesta a fuego de fusil y metralla desde las alturas. El pánico se apoderó de los defensores. Muchos soldados federales huyeron, abandonaron sus armas o intentaron escapar. El caos se extendió por calles y casas. La resistencia oficial estaba rota. Las fuerzas huertistas comenzaron una retirada desordenada hacia la localidad de Guadalupe, en dirección a Aguascalientes, en busca de refuerzos. Pero ya los villistas les habían cortado el paso, tropas frescas bloquearon las rutas de escape y emboscaron a los rezagados. La caída de Zacatecas fue completa. Cerros, ciudad y defensas federales fueron tomadas en un solo día de combate, con una coordinación casi perfecta entre artillería, infantería y caballería. Para el anochecer, la ciudad estaba bajo control revolucionario. Consecuencias inmediatas, derrota federal y colapso del régimen. Las pérdidas para el ejército federal fueron catastróficas. Las estimaciones varían,
Se habla de unos 6.000 a 7.000 muertos, varios miles de heridos y cerca de 3.000 prisioneros. Por su parte, las bajas villistas también fueron significativas, aunque mucho menores en proporción, se calcula entre 1.200 y 3.000 muertos o heridos. La magnitud del golpe quebró la capacidad militar del régimen de Huerta de manera irreversible. Con Zacatecas perdida, el camino hacia la capital, la Ciudad de México, quedaba abierto, y el dominio federal, al borde del colapso. En pocas semanas, el 15 de julio de 1914, Huerta renunciaría a la presidencia. Esa renuncia fue, en gran medida, resultado de la derrota en Zacatecas. El régimen perdió su columna vertebral militar, su moral de caer, y su capacidad para resistir se evaporó. Para la revolución y especialmente para Villa, el triunfo significó la consolidación de su reputación militar. La división del norte demostró su poder, disciplina y capacidad estratégica. Muchos vieron en Villa al hombre que derribó la tiranía, y con ello, la esperanza de un cambio profundo en México. Tensión interna, el triunfo que generó rupturas. Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de consecuencias políticas complicadas. Tras la batalla, el liderazgo del movimiento revolucionario quedó en tensión. Venustiano Carranza, cabeza del ala constitucionalista, empezó a ver a Villa con recelo. La popularidad y fuerza de la División del Norte representaban una amenaza al futuro control político. Documentos de la época indican que Carranza detuvo el suministro de carbón a los trenes de Villa, esencial para su avance hacia la capital, lo que impidió que la División del Norte se mantuviera como fuerza militar dominante. Este acto no fue simplemente logístico, fue un mensaje de poder. Con ello, se establecieron las semillas de lo que años después serían divisiones irreconciliables entre facciones revolucionarias, con ruptura y conflicto civil. La victoria militar dejó paso a luchas políticas internas, traiciones y nuevas batallas, cambiando la naturaleza del conflicto. Significado histórico y legado. La toma de Zacatecas es considerada por muchos historiadores como el momento decisivo que selló la caída del régimen de Huerta, aceleró el fin de la etapa más violenta de la revolución y pavimentó el camino hacia la reconstrucción nacional. La Jornada Zacatecas, además, marcó una lección en la historia militar de México. Por primera vez, las fuerzas revolucionarias demostraban que podían organizarse, articular tácticas modernas, infantería, artillería, caballería menos y derrotar a un ejército regular moderno defendido desde posiciones fortificadas. Fue una victoria que mezcló disciplina, coordinación y determinación. Culturalmente, la batalla se convirtió en símbolo. Canciones y corridos populares, como la toma de Zacatecas, rememoran ese 23 de junio con orgullo, dolor y nostalgia por la sangre vertida. Las estatuas en las colinas de Zacatecas recuerdan a Villa, Ángeles, Natera y aquellos hombres que lucharon por un ideal de libertad y justicia. Para muchos, Zacatecas dejó de ser solo la ciudad de La Plata, se transformó en símbolo de la caída de la tiranía, de la fuerza del pueblo armado y de la ruptura de un viejo orden. Pero también quedó la herida. Las tensiones internas que siguieron a la victoria empezarían a definir las luchas de poder posteriores, las divisiones dentro del movimiento revolucionario y las complejidades de reconstruir un país dividido. La gloria del triunfo se mezcló con la incertidumbre política. Reflexión final, victoria y contradicción. La toma de Zacatecas no fue solo una victoria militar, fue un acontecimiento que condensó toda la tragedia, esperanza, ambición y contradicción del México revolucionario. Por un lado, la caída de Huerta representó el fin de una dictadura brutal. Por otro, la victoria sembró los conflictos internos que marcarían décadas de lucha política. El valle, los cerros y las calles de Zacatecas guardan aún la memoria de los caídos, de los gritos, del estruendo de la artillería. Pero también preservan un mito, el de un pueblo capaz de levantar las armas contra la opresión, y de un ideal de justicia que, aunque imperfecto, cambió el rumbo de una nación. En ese 23 de junio, con pólvora, sangre y estrategia, la historia de México entró en una nueva era. La toma de Zacatecas fue, sin duda, un capítulo decisivo, uno de esos momentos en los que un solo día define el destino de muchos. Las minas de Zacatecas, tesoros de plata, leyenda y misterio. Zacatecas es una ciudad que brilla con más que su arquitectura colonial y sus calles empedradas.
Debajo de sus pies late un mundo subterráneo que ha alimentado su riqueza, su historia y sus leyendas. Las minas de Zacatecas no son meros agujeros en la tierra, ni simples sitios de extracción de minerales. Son testigos silenciosos de siglos de historia, de esfuerzo humano, de tragedia y de leyenda. Entre ellas, tres destacan por su importancia histórica, turística y simbólica. Mina El Edén, en la capital. Mina turística de Fresnillo, en el municipio homónimo. Y Mina San Bernabé, en Betagrande. Cada una guarda secretos, ecos del pasado y relatos que han viajado a través del tiempo, mezclando realidad y mito. Mina El Edén, historia, misterio y recorrido subterráneo. Ubicada en el corazón de la ciudad de Zacatecas, Mina El Edén es probablemente la más famosa de todas las minas urbanas de la región. Su historia comienza en 1586, cuando los primeros mineros reconocieron la riqueza de sus vetas de plata y oro. Durante más de 3 siglos, el Edén fue testigo de jornadas interminables, de hombres y mujeres que descendían a la oscuridad subterránea para extraer el metal que haría grande a Zacatecas. Su actividad comercial se mantuvo hasta 1960, año en que cerró temporalmente ante la reducción de la producción y los riesgos de la minería profunda. Hoy, Mina El Edén es un museo y atracción turística, donde los visitantes pueden recorrer túneles, observar maquinaria antigua y adentrarse en un mundo donde la luz apenas roza las paredes de piedra. La visita combina historia, geología y un toque de dramatización, se recorren galerías que alguna vez fueron talleres de mineros, se observan herramientas que datan de siglos pasados y se aprende sobre las condiciones extremas en que se trabajaba. Pero más allá de la historia documentada, Mina El Edén es famosa por sus leyendas. Una de las más populares es la del minero llamado Roque, quien, según la tradición oral, quedó atrapado en uno de los túneles durante un derrumbe provocado por un robo de plata. Se dice que su rostro quedó impreso en la roca y que, en las noches de silencio, los visitantes pueden escuchar sus pasos y susurros entre las galerías, como un eco de la tragedia humana que acompañó a la riqueza mineral. Los recorridos turísticos de El Edén también incluyen espacios culturales, un club subterráneo, exposiciones de minerales y fósiles, e incluso experiencias dramáticas donde actores recrean escenas de la vida minera. Así, El Edén no es solo un museo, sino un puente entre la historia y la emoción que permite a los visitantes conectar con el sacrificio y la vida de los mineros que hicieron posible la grandeza de Zacatecas. Mina turística de Fresnillo, la riqueza que sigue viva. A unos kilómetros de la capital, en el municipio de Fresnillo, se encuentra otra joya minera, la mina turística de Fresnillo, conocida también en contextos históricos como Mina Proaño. Esta mina se distingue por su tamaño, su profundidad y su continua productividad. A diferencia de El Edén, que cerró en 1960, Fresnillo ha seguido siendo uno de los principales centros de extracción de plata del mundo, convirtiéndose en un símbolo de la continuidad histórica de la minería en Zacatecas. La mina no solo produce riqueza material, sino que también se ha convertido en un sitio de interés turístico, con recorridos que permiten a los visitantes conocer sus galerías profundas, sus sistemas de ventilación y la vida diaria de los mineros. Los guías cuentan cómo se manejaban los túneles, cómo se transportaba la plata y cómo se mantenían las precauciones ante derrumbes y gases peligrosos. Entre las leyendas de Fresnillo destaca la de la luz fantasma, un fenómeno que supuestamente ocurre en los túneles más antiguos. Mineros y visitantes aseguran haber visto una luz misteriosa que recorre los pasillos, interpretada como el espíritu de antiguos trabajadores que perdieron la vida en accidentes o derrumbes. Esta leyenda ha servido para dramatizar los recorridos turísticos, recordando que detrás de cada tonelada de plata hay historia, riesgo y, a veces, tragedia. La mina de Fresnillo también es un testimonio de innovación tecnológica. Mientras que las minas de siglos pasados dependían de fuerza manual y animal, hoy las galerías se mantienen activas con maquinaria moderna, sistemas de extracción controlados y procedimientos de seguridad que reflejan siglos de experiencia acumulada. Así, la mina es un puente entre el pasado y el presente, mostrando cómo la riqueza mineral de Zacatecas sigue alimentando la economía y la identidad cultural de la región. Mina San Bernabé, Betagrande y la memoria de la plata. Finalmente, en el municipio de Betagrande, encontramos la Mina San Bernabé,
otra joya histórica de Zacatecas. San Bernabé es menos conocida que el Edén o Fresnillo, pero posee un gran valor histórico. Fue una de las primeras minas explotadas comercialmente en la región, y su historia está estrechamente ligada al desarrollo temprano de Zacatecas como centro de extracción de plata. Hoy, la mina puede visitarse a través de tours turísticos que combinan historia, geografía y leyenda. Los guías narran cómo los primeros mineros trabajaban con técnicas rudimentarias, enfrentando derrumbes, inundaciones y el agotamiento físico extremo. También se relatan leyendas de mineros que desaparecieron en las galerías, dejando tras de sí historias de fantasmas, ecos de sus voces y luces misteriosas que todavía aparecen en los túneles más antiguos. San Bernabé es un ejemplo perfecto de cómo la minería en Zacatecas no solo generó riqueza, sino también cultura. Los relatos de sus trabajadores, los nombres de los túneles y las prácticas ancestrales de extracción se han convertido en material para libros, cuentos y narraciones dramatizadas, preservando la memoria histórica de la ciudad y sus minas. Las minas como patrimonio cultural y turístico. Lo que une a estas tres minas, el Edén, Fresnillo y San Bernabé, es más que la plata que contienen. Cada una representa siglos de historia minera, la vida y el sacrificio de miles de trabajadores, y la transformación de la minería en patrimonio cultural y turístico. Los recorridos permiten no solo admirar la riqueza geológica, sino también reflexionar sobre las condiciones de trabajo, la economía colonial y moderna, y la importancia de preservar la memoria de quienes hicieron posible la grandeza de Zacatecas. Además, las leyendas que acompañan a cada mina, Roque en el Edén, la luz fantasma en Fresnillo, los ecos de San Bernabé, muestran cómo la historia y el mito se entrelazan, convirtiendo la minería en un relato colectivo donde el peligro, la emoción y la fantasía conviven con los datos históricos. Estas minas no solo son lugares de turismo o patrimonio industrial, son escenarios de dramatización histórica, donde cada túnel, cada veta y cada pared cuenta historias de pasión, sacrificio, tragedia y misterio. La plata, aunque brillante y tangible, se mezcla con lo intangible, las memorias, los fantasmas y los relatos orales que se transmiten de generación en generación. Conclusión, la mina como símbolo de Zacatecas. Las minas de Zacatecas son más que minas. Son universos subterráneos, testigos de la historia de la ciudad, de sus tragedias y de sus leyendas. Cada una tiene su identidad. El Edén, con su historia urbana y sus leyendas. Fresnillo, con su actividad económica continua y sus misterios. San Bernabé, con su memoria histórica y relatos de antiguos trabajadores. Juntas, representan la riqueza material, emocional y cultural de Zacatecas. La visita a estas minas es, en esencia, un viaje en el tiempo. Los túneles, las galerías y los museos subterráneos permiten comprender cómo la plata transformó la geografía, la economía y la sociedad, al mismo tiempo que nos recuerda que detrás de la riqueza hay vidas humanas, historias de sacrificio y leyendas que dan alma al subsuelo zacatecano. Caminar por los túneles de El Edén, Fresnillo, San Bernabé es descender a un pasado lleno de misterio, donde cada piedra guarda memoria. Cada galería es escenario de leyenda y cada veta de plata refleja la historia de Zacatecas, una ciudad construida sobre la riqueza mineral, pero también sobre la memoria de quienes trabajaron, soñaron y dejaron su huella en la tierra. Lomas de Bracho, el retumbar de la fe y la hermandad de los siglos. La madrugada cae lentamente sobre Zacatecas, envolviendo sus lomas en un velo azulado. El aire huele a tierra seca, pólvora y promesa. En la distancia, un eco grave, como si la tierra respirara, anuncia lo que está por comenzar. No es un volcán, ni una tormenta, ni una maquinaria moderna, son los ensayos, los tambores, los cañones artesanales, los pasos marcados de hombres y niños que se preparan para una de las celebraciones más antiguas y vibrantes de México. En lo alto del cerro, donde las sombras de la noche todavía se aferran a las piedras rojizas, aparecen las primeras figuras. Llevan cascos brillantes, turbantes de colores imposibles, capas bordadas a mano. Algunos se persignan, otros ajustan espadas, otros respiran hondo antes de ocupar su sitio. Todos comparten algo, la emoción de pertenecer a una tradición que resume siglos de historia y fervor.
Este es el corazón de Lomas de Bracho, donde cada año late la memoria viva de una comunidad que se transforma en escenario, ejército, templo y familia. Aquí nace el estruendo sagrado de las Morismas de Bracho, el origen de una devoción. La historia de esta celebración se remonta a más de 150 años, cuando una cofradía de devotos decidió honrar la figura de San Juan Bautista, su protector y guía. La promesa era clara: representar su vida, su martirio y los grandes enfrentamientos que simbolizan la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre la fe que salva y el poder que somete. Con el tiempo, esta intención piadosa se entrelazó con representaciones teatrales europeas, tradiciones militares locales, vestigios de la cultura popular y una profunda identidad comunitaria. Así nacieron las Morismas de Bracho tal como se conocen hoy. Pero no son solo un espectáculo, son una manifestación espiritual donde cada traje, cada grito, cada explosión de pólvora es una oración colectiva. El Gran Teatro del Cerro, cuando llega a finales de agosto o principios de septiembre, Lomas de Bracho se convierte en un mundo aparte, un universo donde miles de cofrades, algunas familias enteras desde hace generaciones, reviven batallas épicas entre moros y cristianos. Los sonidos se mezclan, el tambor que marca el paso de los soldados del rey Carlos Martel, las trompetas que anuncian la formación de los moros, el silbido de los jinetes que bajan por el cerro, las detonaciones de los cañones hechos por manos zacatecanas. Todo ello en un paisaje que parece haber sido creado específicamente para esta representación. El cerro se eleva como una fortaleza natural, las lomas se extienden como campos de batalla, los caminos polvorientos se vuelven rutas militares, y el cielo sirve de cúpula celestial sobre un teatro sin cortinas. Las Morismas no son una obra estática, son movimiento puro. Los ejércitos marchan, toman posiciones, avanzan con fuerza, retroceden con solemnidad. Los niños observan desde la barranca con ojos brillantes. Algunos ya saben que el próximo año estarán ahí, enfundados en su primer traje, siguiendo los pasos de su padre o su abuelo. Los cristianos, vestidos con armaduras brillantes y estandartes que ondean con cada ráfaga de viento, representan la defensa de la fe. Los moros, con trajes de intensos colores árabes y elementos artesanales, encarnan la resistencia, la valentía y la tragedia que inevitablemente se aproxima. Lo fascinante es que nadie actúa para una cámara o un jurado, actúan por convicción, por promesa, por gratitud. La capilla y el santo que todo une en medio del paisaje está la capilla de San Juan Bautista, pequeña, humilde, pero poderosa en significado. Su fachada blanca parece brillar más cuando llega la fiesta, como si el santo mismo bendijera cada rincón. Dentro, las veladoras forman un río de luz. La imagen de San Juan Bautista, menos a quien se le atribuyen milagros, favores y protección, observa en silencio. Durante todo el año, los habitantes acuden a pedir salud, trabajo, fuerza o simplemente un poco de paz. Pero en las Morismas, algo diferente sucede. La capilla se convierte en un punto de encuentro donde lo terrenal se mezcla con lo divino. Las misas se celebran entre el murmullo de miles de asistentes. Las familias acuden con fe profunda, agradeciendo favores, renovando promesas y recordando a los que ya no están. Se dice que quienes participan en la festividad lo hacen no solo por tradición, sino como un acto de amor hacia el santo, hacia su comunidad y hacia sus raíces. Los episodios representados. Las Morismas no son solo la batalla, representan episodios históricos y legendarios, como el martirio de San Juan Bautista, los 12 pares de Francia, las cruzadas, los enfrentamientos simbólicos entre la fe cristiana y el poderío musulmán. Cada episodio se ejecuta con precisión sorprendente. Lo que en otros lugares sería una simple obra de teatro, aquí se convierte en una experiencia total. El cerro retumba, el aire se llena de humo blanco y la multitud vibra con cada choque de espadas simbólicas. Una fiesta de familia y comunidad. A diferencia de muchas celebraciones masivas, en Lomas de Bracho todo gira alrededor de la pertenencia. No hay turistas anónimos tomando fotos sin comprender. Quienes asisten sienten que pisan tierra sagrada. Los abuelos cuentan historias de cuando los trajes eran más pesados, de cuando los cañones eran armados con métodos antiguos, de cuando caminar desde el centro hasta el cerro era parte del sacrificio. Los jóvenes se enorgullecen de portar el traje que heredaron. Las mujeres preparan comida, organizan, coordinan y sostienen la estructura invisible de la festividad.
Los niños aprenden los valores de constancia, respeto y devoción. Aquí, la fe no es teoría, es un movimiento colectivo, más allá de la fiesta. Aunque las morismas son el evento principal, en Lomas de Bracho también se realizan misas comunitarias, celebraciones por el nacimiento de San Juan Bautista en junio, peregrinaciones, actividades de la cofradía, limpieza y mantenimiento del cerro y la capilla, convivencias familiares y reuniones culturales. Lomas de Bracho no es solo un escenario, es un hogar espiritual que se mantiene vivo todo el año. Un legado que no se apaga. Al final de la jornada, cuando el humo de los cañones se disipa y los últimos tambores dejan de sonar, el cerro queda en silencio. Pero un silencio distinto, un silencio lleno de memorias, de promesas cumplidas, de historias que seguirán contándose. Las morismas son más que una fiesta. Son la respiración profunda de Zacatecas, un vínculo entre pasado y futuro, una afirmación de identidad que no necesita explicarse, solo vivirse. El callejón de los perros, las monedas de la condenada. La noche cae lentamente sobre Zacatecas. El aire frío baja desde el cubo y se cuela por las callejuelas estrechas, por los balcones herrumbrosos y por los arcos antiguos que han visto pasar siglos de historia y tragedia. Entre todas esas arterias empedradas, una destaca por su silencio particular, por la forma en que las sombras parecen adherirse a las paredes como si tuvieran memoria. Es el callejón Fernando Calderón, conocido en voz baja, sobre todo cuando ya no hay sol, como el callejón de los perros. No fue siempre un lugar maldito. En su origen fue un paso común, angosto y práctico, una escalinata modesta que comunicaba dos zonas de la ciudad. Pero todo cambió con la llegada y el regreso de una mujer cuyo nombre quedó impregnado en la piedra, Nicolasa Rioja, también llamada por los zacatecanos de la época Doña Cajón de Riales. La mujer de las monedas. La figura de Nicolasa era inconfundible, baja, robusta, de rostro endurecido por la ambición. Sus labios siempre apretados como si guardaran secretos que podían comprar y vender la desgracia ajena. Su andar era lento, calculado, y el tintineo de sus monedas anunciaba su presencia antes de que ella doblara una esquina. Era una prestamista en tiempos donde la pobreza se aferraba a las casas como las enredaderas a las bardas. Los mineros acudían a ella cuando la suerte les daba la espalda, cuando la plata escaseaba y las familias pasaban hambre. Nicolasa no tenía compasión, prestaba dinero, sí, pero a intereses tan altos que muchos quedaban atrapados en una deuda eterna. Dicen que en su famosa caja, el cajón de Riales que le dio su apodo, no solo guardaba monedas, también guardaba culpas, secretos y hasta lágrimas ajenas. La caja era grande, de madera gruesa, reforzada con clavos negros, pero no era eso lo que la hacía temible. Lo verdaderamente aterrador eran sus perros. Los custodios del callejón. Eran grandes, feroces, entrenados para obedecer solo a Nicolasa. Se decía que nadie podía acercarse a la casa sin escuchar primero los gruñidos desde el interior. Algunos vecinos aseguraban que eran más lobos que perros, y otros juraban que los animales le debían la vida a Nicolasa, porque ella los había rescatado de callejones lejanos para convertirlos en guardianes implacables. Lo cierto es que, en aquella época, el callejón de los perros era evitado al caer la noche. Los vecinos preferían dar rodeos antes que pasar frente a la casa de la usurera. No era raro escuchar, entre 2 y 3 de la madrugada, el ladrido amenazante de aquellas bestias, como si vigilaran no solo la casa, sino también el destino mismo de quien osara acercarse. Pero una noche, una muy particular, los perros no ladraron, aullaron. La noche del robo sagrado. Fue la noche en que las joyas de la Virgen del Patrocinio desaparecieron. El cerro de la Bufa entero pareció estremecerse con la noticia. ¿Quién se atrevería a robar a la Santa Protectora de Zacatecas? Los fieles lloraban, los clérigos no encontraban consuelo, y la ciudad se llenó de rumores como ráfagas de viento helado. Esa misma noche, los perros de Nicolás aullaron con un desespero que jamás se había escuchado. Ladraban, rascaban la puerta, golpeaban el suelo, como si dentro de la casa ocurriera un combate invisible. Los vecinos, temerosos, se asomaban apenas por las rendijas de las ventanas. Pero nadie tuvo el valor de acercarse. La oscuridad lo cubrió todo, y con ella llegó un silencio inquietante, un silencio que anunciaba que algo había dejado de vivir. El amanecer del horror al día siguiente, cuando los primeros rayos iluminaron el callejón, un grupo de vecinos decidió acercarse. Los perros no ladraban,
Tampoco se escuchaba movimiento. El portón estaba entreabierto, como si la casa hubiera perdido su guardiana. Al abrirlo por completo, los valientes, o los imprudentes, fueron recibidos por la escena más espantosa que Zacatecas recordaría en generaciones. Nicolasa Rioja yacía muerta, despedazada, rota por las mismas criaturas que durante años había alimentado. Los perros, dicen, no huían ni se mostraban agresivos, simplemente vigilaban, como si fueran soldados que habían cumplido una misión impuesta por un poder mayor que su ama. A un lado del cadáver estaba el cajón, abierto, y dentro, entre monedas, papeles y objetos empeñados, estaban las joyas de la Virgen del Patrocinio. La ciudad entera interpretó la escena como un castigo divino, como una justicia que no necesitó intervención humana. Nicolasa, la mujer que acumuló riquezas nacidas del sufrimiento ajeno, había recibido su sentencia por albergar lo sagrado en un lugar indigno. Los perros fueron llevados lejos del callejón. Algunos dicen que vivieron el resto de sus días en silencio, mirando siempre hacia donde una vez estuvo su ama. Otros sostienen que desaparecieron aquella misma noche, como sombras que vuelven al infierno del que provenían. El callejón maldito. Desde entonces, el callejón cambió. Su nombre oficial persistió, pero la gente comenzó a llamarlo lo que todos sabían que era, el Callejón de los Perros. Las historias aparecieron pronto. Los serenos aseguraban escuchar, entre las 2 y las 3 de la madrugada, el tintineo de monedas, como si alguien caminara con una bolsa llena de reales. Algunos afirmaban ver una sombra baja y rechoncha desplazarse lentamente, acompañada de pasos caninos invisibles. Y los más valientes, aquellos que se atrevían a cruzar el callejón de noche, juraban escuchar una voz quebrada, lastimera: mis viales, mis viales. Era el lamento eterno de Nicolasa Rioja, condenada a vagar sin descanso por haber amado más al dinero que a la compasión, por haber protegido joyas que no le pertenecían, por haber permitido que sus perros fueran extensiones de su propio rencor. Hoy, el callejón sigue ahí. Las piedras siguen donde siempre han estado. Las farolas iluminan apenas lo suficiente. Y aunque la modernidad ha cubierto parte de la historia, quienes conocen la leyenda aseguran que, cuando el viento sopla fuerte, aún puede escucharse un ruido metálico que nadie puede explicar. Un tintineo, un lamento, un recordatorio de que, en Zacatecas, las leyendas nunca mueren. Solo cambian de dueño. Gracias por escuchas la historia. No pierdes nada con suscribirte para más historias de México.